Cada círculo tiene un radio de 5 centímetros. Encuentra la altura de la figura. Observe cómo tenemos un triángulo de círculos, por lo que puede ser tentador pensar que la altura de esta figura va a ser 3 veces el diámetro o 6 veces el radio de 5 centímetros. Pero este no será el caso porque si nos fijamos bien, nos damos cuenta de cómo. Primera fila de círculos aquí. No se alinea con la parte inferior de la segunda fila de círculos, que está aquí. Y la parte superior de la segunda fila de círculos aquí. No se alinea con la parte inferior del círculo superior, que está aquí. Entonces la altura no va a ser 3 veces el diámetro o 6 veces el radio. Entonces, para ayudarnos a comenzar con esto, primero grafiquemos el centro de cada círculo. Observe cómo los centros del círculo forman un triángulo. Avancemos y dibujemos ese triángulo. Y recuerde que sabemos que el radio de cada círculo es igual a 5, por lo que esta longitud es 5, esta longitud sería 10 y esta longitud sería 5. Entonces la longitud de este lado del triángulo es igual a 20 centímetros. Y observe cómo esto sería cierto para cada lado del triángulo. Lo que significa que tenemos un triángulo equilátero. Entonces, todos los lados tienen la misma longitud, y todos los ángulos tienen la misma medida, y por lo tanto los ángulos interiores miden 60 grados. Observe que la altura de este triángulo sería esta longitud aquí. ¿Qué necesitamos para determinar la altura de toda la figura? Entonces, si etiquetamos esta longitud x, observe cómo la longitud de x más el radio de este círculo superior, que sabemos que son 5 centímetros, más el radio del círculo inferior, que también sabemos que son 5 centímetros. Tendríamos la altura de esta figura. Así que sigamos adelante y anotémoslo. La altura, h, de la figura, será igual a 5 más x más 5, o simplemente x más 10. Entonces, si podemos determinar la longitud de x, que es la altura de este triángulo, podemos determinar la altura de toda la figura. Y hay varias formas de determinar la longitud de este lado, x. Observe cómo la altura corta este triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos congruentes. Tenemos un triángulo rectángulo a la izquierda, y un triángulo rectángulo a la derecha. Y observe cómo la longitud de esta pata, para el triángulo rectángulo a la izquierda, sería 5 más 5 o 10 centímetros. Vamos y borremos estos 20, y, por supuesto, lo mismo es cierto para el triángulo rectángulo a la derecha. Esto sería de 10 centímetros. Entonces, debido a que tenemos un triángulo rectángulo y conocemos dos de las longitudes, podríamos usar el teorema de Pitágoras para encontrar x. Entonces, primero encontremos x usando este método. Usando el teorema de Pitágoras, un cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. Recuerde a I, la longitud de las dos patas, y c es la longitud de la hipotenusa, así que dejemos que a sea x. Y sea 10. Entonces tendríamos x al cuadrado más 10 al cuadrado igual, c sería 20, entonces 20 al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado más 100 iguales. 20 al cuadrado es 400. Restando 100 en ambos lados, tendríamos x al cuadrado igual a 300. Y ahora tomaríamos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación, porque sabemos que la longitud, x, debe ser positiva. Entonces tenemos x es igual a la raíz cuadrada de 300 es igual a la raíz cuadrada de 100 por 3, y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Entonces ahora sabemos que x es igual a 10 raíz cuadrada de 3. Entonces, ahora que sabemos que x es igual a 10 raíz cuadrada de 3 centímetros, podemos determinar la altura de nuestra figura, pero antes de hacerlo, analicemos algunas formas adicionales en que podemos determinar el valor de x. Más específicamente, encontremos x usando trigonometría. Porque sabemos que la medida de este ángulo es de 60 grados, y estamos tratando de determinar el lado opuesto, pero sabemos la longitud de la hipotenusa. Así como el lado adyacente, podríamos usar una ecuación trigonométrica usando seno tangente para determinar el valor de x. Avancemos y demostrémoslo usando la función seno. Podríamos decir el seno de 60 grados es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa, que sería x dividida por 20. O ahora para determinar el seno de 60 grados, usemos un triángulo de referencia 30-60-90, que se muestra aquí.
o para cualquier triángulo rectángulo 30 60 90, los lados siempre serán múltiplos de 1, 2 y la raíz cuadrada de 3. Entonces observe cómo el seno de 60 grados sería igual a la razón del lado opuesto de la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Entonces tendríamos la raíz cuadrada 3 dividida por 2 igual es x dividida por 20, y ahora aquí si multiplicamos ambos lados de la ecuación por 20, podemos resolver para x. Observe que en el lado derecho, 20 dividido por 20 se simplifica a 1, por lo que solo tenemos x. En el lado izquierdo, observe cómo tenemos un factor común de 2 aquí. Los 2 se simplifican a 1, el 20 se simplifica a 10. Una vez más obtenemos 10 raíz cuadrada de 3. Otra forma de encontrar el valor de x sería reconocer, nuevamente, cualquier triángulo rectángulo 30 60 90 va a ser un múltiplo de este triángulo rectángulo aquí, lo que significa que los lados son siempre múltiplos de 1, 2 y raíz cuadrada de 3. Observe cómo, debido a que la hipotenusa es 20, y aquí la hipotenusa es 2, si multiplicamos los tres lados de este triángulo por 10, nos daría la longitud de los tres lados de este triángulo rectángulo. Observe que 2 veces 10 es 20, una vez 10 es 10. Raíz cuadrada de 3 por 10, lo que nos daría x, sería 10 raíz cuadrada de 3. Cualquiera que sea el método que tomemos, la altura de este triángulo es 10 raíces cuadradas de 3 unidades. Ahora para determinar la altura de nuestra figura, tendríamos h es igual, nuevamente x es 10 raíz cuadrada de 3. Más 10, las unidades aquí son centímetros, por lo que esta sería la altura exacta de nuestra figura. También obtengamos nuestra aproximación decimal. Entonces tendrías h es aproximadamente, yendo a la calculadora, tendríamos 10 raíz cuadrada 3. Flecha derecha, más 10. Es igual. La altura sería de aproximadamente 27,32 centímetros. Espero que hayas encontrado esto útil.